alegato de admisibilidad, la sala roles 351 a 371, inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Atacama Mineral Chile SCM respecto a la frase que indica el inciso primero del artículo 7 transitorio del Código Minero. Tiene la palabra al señor relator. Gracias, señor presidente. En causa roles 3151 a 3170, la Sociedad Contractual Minera Atacama Minerals Chile deduce 60 requerimientos de inaplicabilidad respecto de la primera parte del inciso primero del artículo 7 transitorio del Código de Minería para que incidan en 20 juicios sobre nulidad de pertenencias mineras en que la actora ha sido demandada por la Sociedad Química y Minera de Chile. En las 12 gestiones que inciden en las causas 3151 a 3162 se dictó sentencia por el primer juzgado de letras de Antofagasta, acogiendo las respectivas demandas y encontrándose actualmente las causas pendientes ante la Corte de Apelaciones de dicha ciudad. En las 8 gestiones judiciales que inciden en las inaplicabilidades 3163 a 3170 se encuentra aún pendiente la resolución en primera instancia de las gestiones judiciales. La norma cuestionada dispone que las pertenencias constituidas sobre nitratos y sales análogas que se encuentran vigentes subsistirán como tales y para todos los efectos legales se regirán por las disposiciones de este código en lo que ellas les sean aplicables. En cuanto al conflicto constitucional planteado, la actora afirma que nos encontramos frente a una situación en que la norma cuestionada establece un estatuto especial diferenciado respecto a destacamentos salitrales, como los de Soquimich, que favorece injustificadamente a dichos destacamentos en perjuicio de las demás pertenencias mineras como aquellas de propiedad de la actora. Ello contraría, en primer lugar, lo consignado en el inciso segundo de la disposición transitoria segunda de la Constitución, que sin distingos ordena que los derechos mineros constituidos con anterioridad al actual Código de Minería, como en el caso de destacamentos salitrales, pervivirán bajo el nuevo Código, pero aplicándose las disposiciones de este en cuanto a sus goces, cargas y causas de inscripción. Dentro precisamente de las cargas, el artículo 6 transitorio del Código estableció un procedimiento técnico de aportación de coordenadas UTM sin distinciones en cuanto al tipo de pertenencias. Sin embargo, el artículo 7 transitorio del Código de Minería excluye de dicho procedimiento los destacamentos salitrales antiguos, distinción carente de justificación constitucionalmente razonable y que vulnera el principio de igualdad de la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, al constituirse una discriminación arbitraria en desmedro de las demás pertenencias mineras que no recaen sobre nitratos y sales análogas. Igualmente, se afecta la estabilidad del sistema de propiedad minera y se conculca el derecho de propiedad de los requirentes sobre sus pertenencias que han sido legalmente constituidas, dejándolas desprovistas de protección constitucional y sujetas a su declaración de nulidad. Afirma la actora que se encuentran cumplidos todos los requisitos para declarar admisibles los requerimientos. En lo atingente, señala que las acciones de inaplicabilidad interpuestas se encuentran razonablemente fundadas y no persiguen impugnar una determinada interpretación de la norma, sino que buscan evitar los efectos inconstitucionales de su aplicación a cada caso particular. En efecto, se afirma por Atacama Minerals que en los 12 juicios ya fallados se acogieron las demandas de Soquimich, desechándose su defensa en orden a que los destacamentos de Soquimich se encontrarían extinguidos por el solo Ministerio de la Ley, al no haberse cumplido sus respectos con las cargas de subsistencia del artículo 6 transitorio, en relación con la disposición segunda transitoria aludida de la Carta Fundamental. El Tribunal de Primera Instancia, sin embargo, desechó esta alegación, dando así validez a la distinción que arbitrariamente dispone el artículo 7 transitorio impugnado. Agrega asimismo que el precepto cuestionado puede resultar decisivo en la resolución de los juicios sublime, pues de aplicarse por los tribunales de fondo, bastaría la acreditación de los supuestos fácticos invocados por la demandante, lo que consecuencialmente acarreará la declaración de nulidad de sus pertenencias bajo litigio, infringiéndose asimismo los derechos constitucionales en la forma señalada. En cambio, si el artículo 7 transitorio es declarado inaplicable, el juez sublime deberá entender que los destacamentos de Soquimich se habrían extinguido de pleno derecho y por lo tanto así rechazar las demandas de nulidad. Admitidos a tramitación los 20 requerimientos, la sala confirió traslado acerca de su admisibilidad, siendo evacuados en forma por la Sociedad Química y Minera de Chile, quien instó por la declaración de inadmisibilidad. Afirma la concurrencia en la especie de las causales contempladas al efecto de los numerales 5 y 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura.
Así, en primer lugar, los requerimientos deberían ser declarados inadmisibles por cuanto el precepto legal impugnado no es decisivo en la resolución del asunto. Señala Sokimich que en los 20 requerimientos demandó la nulidad del grupo de pertenencias mineras de Atacama Minerals, conforme a la causal del artículo 97 del Código de Minería. Esto es por superponerse una pertenencia nueva a una pertenencia minera anterior. En los requerimientos 3151 a 3162, las gestiones judiciales se encuentran pendientes en apelación ante la Corte de Antofagasta. En los otros, las gestiones se encuentran aún pendientes ante el Juzgado de Letras. En las primeras, el primer Juzgado de Letras acogió las demandas declarando nulas las pertenencias de la Sociedad Contractual Minera de Atacama Minerals y ordenando consecuencialmente su cancelación, acogiendo la causal precisamente de su disposición invocada, de acuerdo al artículo 95, número 7. En su contestación, Atacama Minerals alegó que las pertenencias no existían por no haber cumplido los procedimientos técnicos Sokimich de aporte y convalidación de coordenadas UTM al tercer Nafiomín, conforme al artículo 41 del reglamento del Código de Minería. Así como que las pertenencias de Sokimich no se encontrarían amparadas por el ordenamiento jurídico conforme al actual Código de Minería, siendo ambas defensas rechazadas por el sentenciador de primera instancia. En primer caso, por tratarse de un asunto voluntario, el aporte de las coordenadas UTM respecto de los destacamentos salitrales, y en segundo lugar, porque las pertenencias anteriores al Código actual sí se encuentran amparadas y reconocidas jurídicamente a partir de la disposición segunda transitoria de la Carta Fundamental. En estas causas denominadas antiguas, recién en los recursos de apelación habría el actor invocado al artículo 7º transitorio que impugna. En las más nuevas, aún pendientes en primera instancia, sí invocó el artículo 7º transitorio. Sin embargo, respecto de todas las gestiones suplique, se estima por Sokimich que en los requerimientos de inaplicabilidad la actora incurre en una contradicción. Ello, por cuanto en las gestiones invocó el artículo 7º transitorio, pero atribuyéndole la misma actora el carácter de no decisivo para la resolución del asunto, puesto que, arguyendo una nueva argumentación ante los jueces del fondo, afirmó que las pertenencias de Sokimich habrían caducado al no hacer cumplimiento de la obligación de aporte de las coordenadas UTM impuesta por el artículo 6º transitorio del Código, pero añadiendo que el artículo 7º transitorio no obsta la aplicación respecto de las pertenencias salitrales del artículo 6º transitorio, en circunstancias que ahora en esta sede constitucional señala que el artículo 7º transitorio excluye el procedimiento contemplado en el artículo 6º transitorio. Luego, si en las gestiones pendientes la propia requerente ha indicado que el artículo 7º transitorio no obsta que se aplique respecto a Sokimich el artículo anterior, ello confirma que la norma constitucional, perdón, la norma cuestionada no es aplicable a la resolución de las gestiones. Y en segundo lugar, afirma Sokimich que los requerimientos son inadmisibles puesto que carecen de fundamento plausible. Ello porque la requerente no explica cómo, en las circunstancias de cada caso particular, esto sujeta la interpretación que la Corte Suprema ha dado a la norma cuestionada, que la ha estimado vigente y aplicable en cuanto al trato diferenciado que otorga respecto a los destacamentos salitrales, lo cual también incide en que carezca de fundamento plausible el requerimiento. El objetivo perseguido por la requerente, afirma Sokimich, no es obtener la inaplicabilidad en el caso particular del precepto, sino que pretende en definitiva que las pertenencias de Sokimich queden desprovistas de reconocimiento jurídico para su existencia. Esto es, se pretende que no subsistan las pertenencias salitreras anteriores al Código ni la normativa especial que se les aplica conforme a las disposiciones transitorias del mismo cuerpo normativo, soslayando la actora que el estatuto diferenciado, así como la subsistencia de las pertenencias anteriores al nuevo Código, ha sido dosificado por la propia Constitución Política en su disposición segunda transitoria. Por presentación reciente, 2 de septiembre, la actora solicita se tenga presente lo que indica a efectos de desvirtuar las alegaciones de inadmisibilidad. Y por sendas resoluciones de 30 de agosto, esta sala dispuso que las partes vinieran a alegar de forma conjunta la admisibilidad de estas 20 causas, fijando esta audiencia, y se anunciaron en forma para alegar los abogados de las dos partes concernidas. Todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por la parte requerente, Atacama Minerals, el abogado Rodrigo Quintana, hasta los 15 minutos. Y ahora. Gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, alego, como se ha señalado, la presentación de Atacama Minerals, Sociedad Contractual Minera,
solicitando se acoja en definitiva y se declare admisible el presente requerimiento de inaplicabilidad por las razones que voy a exponer. Intentaré no reiterar cosas que ya se han mencionado en la relación, excelentísimo tribunal. Nada más insistir en que nos encontramos en este caso ante 20 requerimientos de inaplicabilidad, todos relacionados con sendos juicios de nulidad deducidos por acciones de nulidad deducidas por Sokimich en contra de mi representada, 8 de los cuales se encuentran pendientes de fallo en primera instancia entre el primer juzgado de Letra de Antofagasta y los otros restantes están pendientes ante la Corte de Apelaciones de la misma ciudad. En todos ellos mi representada tiene la calidad de demandada y en algunos de ellos también la de apelante. Estimamos, Su Señoría Excelentísima, que el requerimiento que hemos planteado, o los requerimientos que hemos planteado, a diferencia de lo que sostiene nuestra contraparte, reúnen todas las condiciones que establece tanto la Constitución como la ley para que puedan ser declarados admisibles. Desde luego, y hay 3 de ellos que no han sido cuestionados, simplemente los mencionaré. Estamos impugnando una norma legal, esto dice el artículo 7º transitorio del Código de Minería. En segundo lugar, existen gestiones pendientes, cuestiones que también han sido debidamente acreditadas en cada uno de estos requerimientos. Y por último, esta acción de inaplicabilidad deducida por una de las partes en cada uno de esos procedimientos. No obstante ello, nuestra contraparte, Sokimich, sostiene, como se ha señalado, que no se cumpliría con 2 de los requisitos, sin embargo, que establece la ley para que la gestión pueda ser declarada admisible. Esto es, en primer lugar, que no habríamos impugnado una norma que se tenga la calidad de decisoria litis, y en segundo lugar, el hecho de que nuestro requerimiento no está razonablemente fundado. Como se señaló, se justifican estas 2 afirmaciones, en primer lugar, en que mi representada había reconocido que las normas, concretamente la norma del artículo 7º transitorio, como digo, había reconocido en el curso de los procedimientos judiciales, habría un reconocimiento de que no tendría la calidad de decisoria litis. En segundo lugar, que estaríamos promoviendo un control abstracto de constitucionalidad y no uno aplicado al caso concreto, como lo exige la Constitución y la ley. Y en tercer lugar, que en realidad lo que perseguiría mi representada a través de estos requerimientos es impugnar la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema, cuestión que, como sabemos, no corresponde por la vía de inaplicabilidad, porque para eso la ley ha franqueado los mecanismos jurisdiccionales pertinentes. Quisiera muy brevemente hacerme cargo de cada una de estas afirmaciones para sostener en definitiva que no es efectivo lo que plantea Sokimich. Muy por el contrario, insistimos en que se reúnen en este caso todas las condiciones que la ley y la Constitución han exigido para que pueda ser declarado admisible un requerimiento de inaplicabilidad. En primer lugar, decir que no es efectivo, como se ha sostenido, que mi parte haya reconocido que la norma impugnada, esto es el artículo 7º transitorio del Código de Minería, no tenga la calidad de decisoria litis. Recordemos nada más, Señoría Excelentísima, que lo que se discute acá es básicamente lo siguiente. La Constitución, a través de su artículo transitorio segundo, ha señalado que las pertenencias mineras que están constituidas al momento de entrada en vigencia de la Constitución mantendrán esa vigencia, pero deberán sujetarse a las disposiciones del nuevo Código de Minería que se dictó en 1983, en lo que se refiere a su goce, cargas y extinción. El Código de Minería establece en su artículo 6º transitorio básicamente todas las cargas a las que debían someterse las pertenencias mineras que existían previo a la dictación del Código, estableciendo como sanción para el caso de incumplimiento de esa normativa la extinción de pleno derecho por el solo Ministerio de la Ley de esas pertenencias. No obstante, el artículo 7º transitorio, que es el que estamos impugnando por esta vía, establece una contraexcepción señalando que estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los destacamentos salitrales y de nitratos y otros minerales de ese tipo. Sostenemos nosotros, excelentísimo tribunal, que en la medida que el artículo, y digamos, el argumento de fondo, pero yo quisiera simplemente denunciarlo, que en la medida que el artículo 7º transitorio excluye o establece una excepción distinta de aquella que ha establecido la propia norma constitucional, que existe evidentemente una contradicción entre la norma legal y la constitucional,
que aplicada al caso concreto produce efectos inconstitucionales y que además priva a mi representada del goce de sus derechos constitucionales. Y lo que hemos hecho, excelentísimo tribunal, en los juicios en la instancia o en las instancias, es sostener lo mismo que estamos sosteniendo hoy, que en la medida que el artículo 7º transitorio es contrario a la Constitución, procede o puede aplicarse el artículo 6º transitorio. Sin embargo, excelentísimo tribunal, entendiendo por mi parte que el espacio donde se debe producir el debate acerca de la constitucionalidad de una norma como esta, aplicada, como digo, al caso concreto de cada una de estas 20 controversias judiciales, es este Tribunal Constitucional y no la justicia ordinaria, es que nosotros hemos presentado estos requerimientos de inaplicabilidad, que, como he dicho, en nada se contrapone a lo que hemos señalado en las instancias. Por el contrario, lo que hemos venido haciendo en la instancia es justamente promover que, adoleciendo la norma del artículo 7º transitorio del Código de Minería de vicios de constitucionalidad, el tribunal deje de aplicarlo, y por eso hemos recurrido hoy a este Tribunal Constitucional. En segundo lugar, excelentísimo tribunal, sostenemos que no hemos promovido en absoluto un control abstracto. Nuestra distinguida contraparte ha sostenido que se trata de un control abstracto en la medida que no hemos detallado ni especificado las características de cada uno de los 20 casos concretos. Nosotros creemos que eso no es efectivo. En cada requerimiento hemos señalado de qué se trata, qué es lo que se está impugnando, las pertenencias constituidas por mi representada entre los años 2009 y 2010 y que han sido objeto de las impugnaciones judiciales, como hemos señalado. Además de detallar las características de cada uno de sus casos, hemos acompañado en cada uno de los requerimientos las piezas principales correspondientes a cada uno de los juicios a que se refiere precisamente cada requerimiento de inaplicabilidad. Y en consecuencia, no existe aquí ninguna impugnación abstracta. Solamente mencionar que en este caso se está impugnando la nulidad, se está promoviendo por Sokimich la nulidad de la constitución de nuestros derechos y nuestras concesiones mineras, basado básicamente, en el caso de Sokimich, en que habría adquirido en la década de los 60 esas pertenencias que habrían sido originalmente constituidas a principios del siglo XX, en 1912, si no me equivoco. Y en todos los casos es básicamente la misma argumentación. Nosotros lo que hemos sostenido es que corresponde, sin embargo, que Sokimich hubiese sujetado al procedimiento del artículo 6º transitorio, cosa que hasta la fecha no ha hecho. En consecuencia, no se trata en absoluto de promover un control abstracto, se trata de promover, en este caso, una acción de inaplicabilidad relacionada con cada una de estas 20 controversias, cuyas características hemos detallado y, en definitiva, en las que evidentemente la norma impugnada por supervivencia de la excelentísima Corte Suprema. Sobre este punto yo quisiera nada más señalar que entendemos nosotros que para que pueda producirse efectivamente o para que pueda prosperar un requerimiento de inaplicabilidad es precisamente necesario, en la medida que se trata de un control concreto de constitucionalidad y no de un control abstracto, es necesario que se promueva en contra de una jurisprudencia que esté medianamente asentada y que sea medianamente razonable en el marco de la legislación vigente, y ese es precisamente el caso ante el cual nos encontramos. Nos encontramos ante una jurisprudencia que está totalmente asentada y que ha definido que precisamente en virtud de la aplicación del artículo 7º transitorio del Código de Minería, las pertenencias mineras correspondientes a nitratos y otras sales análogas constituidas con anterioridad a la vigencia del Código de Minería están liberadas de cumplir con las cargas que establece el artículo 6º del Código de Minería, vulnerando de ese modo el mandato constitucional. Quisiera, con su autorización, señor presidente, leer brevemente una sentencia de este excelentísimo tribunal dictada el 24 de marzo del 2011, donde precisamente en su considerando y a propósito de declarar la inadmisibilidad de un requerimiento presentado por Sokimich en contra de Kosayach, considerando ese un segundo, que dice que por último no está de más tener presente que el problema de interpretación de los artículos 6º y 7º transitorios del Código de Minería en cuanto a su aplicación a los destacamentos salitrales constituidos con anterioridad a la Constitución Política de 1980
y al Código de Minería de 1983 en tanto conflicto de legalidad ya ha sido ampliamente debatido y resuelto en sede de casación en el fondo por la Corte Suprema. Necesita una serie de fallos en los que efectivamente la Corte Suprema resolvió el conflicto de legalidad, que fue la razón por la que se declaró inadmisible ese requerimiento de Soquimich. Sin embargo, excelentísimo tribunal, en este caso nosotros lo que estamos planteando es un conflicto no de legalidad, sino de contradicción entre la ley, el artículo 7º del Código de Minería, y las normas constitucionales, en particular el artículo 2º transitorio de la Constitución y otras normas a las que me referiré. No se trata de un conflicto ni de una contradicción abstracta, como se ha señalado, sino un conflicto muy concreto donde nosotros creemos que precisamente el requerimiento de inaplicabilidad es el instrumento a través del cual se puede cuestionar una interpretación que puede ser aplicable al caso, y en la medida que, como este propio excelentísimo tribunal lo ha señalado, está asentada esa jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema que nosotros consideramos contraria a la Constitución, es que procede que esto sea revisado a través del requerimiento de inaplicabilidad. Para concluir, excelentísimo tribunal, señalar que nuestro requerimiento se encuentra, a diferencia de lo que ha señalado nuestra contraparte, razonablemente fundado. Como digo, y no insistiré en eso, hemos fundado el requerimiento en la vulneración de lo señalado en el artículo 2º transitorio de la Carta Fundamental, que solo para mencionar, en la medida que recoge el principio que está establecido desde hace largo tiempo en nuestra ley sobre efectos retroactivos de las leyes, en cuanto a que los derechos constituidos con anterioridad a la vigencia de la Constitución son reconocidos, pero en cuanto, en este caso, a su goce, carga y extinción deben sujetarse a las nuevas reglas, creemos que es contrario o contraviene nítidamente el texto legal del artículo 7º transitorio del Código de Minería. Adicionalmente, quisiera decir que estimamos que esta norma del artículo 7º del Código de Minería establece una discriminación arbitraria, algo que el constituyente ha proscrito expresamente en el número 2 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, y es arbitraria porque carece de toda razonabilidad. No existe ningún fundamento lógico ni técnico que justifique que las nitratos y otras sales quedan excluidas del régimen del artículo 6º transitorio, y aún más, esta norma finalmente conspira contra la política pública que promovió el mismo Código de Minería, en la medida en que lo que se buscó, y así está establecido en el artículo 27 de dicho código, lo que se buscó fue precisamente evitar la superposición de las concesiones mineras, que es exactamente lo que la aplicación que se ha hecho, o la aplicación que puede hacer en este caso particular, en estos casos particulares, la norma que estamos impugnando, va a provocar. Adicionalmente, excelentísimo tribunal, esta interpretación o la aplicación a este caso concreto de la norma del artículo 7º transitorio afecta a nuestro derecho de propiedad, toda vez que hoy somos titulares de estas concesiones, y la aplicación de la norma a este caso concreto, a estos 20 casos, puede privarnos, en la medida que se siga reiterando la interpretación que ya hemos mencionado de los tribunales superiores, puede llevar precisamente a que se nos prive del derecho de propiedad. Y para concluir, excelentísimo tribunal, nada más decir que esta situación plantea en realidad una paradoja, toda vez que mi representada en este caso ha sido la parte diligente que se sometió a todas las reglas que establece el Código de Minería para constituir la propiedad minera, sin excepción, y en la medida que se sostenga o que se reitere aquello que ha sido resuelto hasta ahora en estos juicios, lo que va a ocurrir es que se va a estar premiando la negligencia de Soquimich, que precisamente no se ha sometido a las reglas del nuevo código pudiendo hacerlo, y en definitiva ha usado esta falta de sometimiento a las reglas del nuevo código para beneficiarse a través de esta interpretación inconstitucional del artículo 7º transitorio del Código de Minería. Por las razones que he expuesto, excelentísimo tribunal solicito se declare admisible los requerimientos de inaplicabilidad promovidos por Atacama Mineros. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Por Soquimich, alega el abogado Miguel Fernández, alta
Tiene la palabra. Gracias, presidente. Con su venia alego en contra de los requerimientos planteados por Atacama Mineral, solicitando que esta sala del excelentísimo Tribunal Constitucional los declare inadmisibles por las razones que hemos expuesto en nuestro escrito de observaciones a esos requerimientos a propósito del traslado concedido. ¿Qué dicen las gestiones pendientes? ¿Qué se dice en las gestiones pendientes? Los 20 casos o las 20 causas que sirven de base a cada uno de los requerimientos. En las más antiguas, las que están hoy día pendientes de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta y por lo tanto falladas ya en primera instancia, apeladas por la requerente, por Atacama Minerals. Atacama Minerals invoca en favor de su defensa y como excepción a la demanda de nulidad el artículo 41 del reglamento del Código de Minería. Y en torno de las obligaciones o derechos o deberes o limitaciones que impone ese artículo 41 gira la causa completa en primera instancia y respecto de ella se apela por la perdedora a la Corte de Apelaciones de Antofagasta. No hay prácticamente, salvo a título demostrativo, referencia ni al artículo 7º transitorio ni al artículo 6º transitorio. Salvo en segunda instancia, en que Atacama Minerals incorpora el artículo 6º, no el 7º, salvo para una referencia que ya voy a indicar, como fundamento de sus excepciones y de sus alegaciones en contra de la demanda de nulidad de mi representada. Precisamente porque ya había ocurrido la defensa de mi representada, la acción de mi representada y habían sobrevenido las causas siguientes. Recién en segunda instancia, cuestión de la cual la Corte de Apelaciones se tendrá que hacer cargo a ver si se pronuncia respecto de esta alegación, llamémosla nueva. Se invoca el artículo 6º. Las causas menos antiguas que están en primera instancia ya no tienen como invocación de la defensa de Atacama Minerals el artículo 41 del reglamento del Código de Minería, sino que el artículo 6º. Ha ido perfeccionando naturalmente su defensa en el fondo Atacama Minerals. Pero ¿a qué voy con esto y por qué nosotros hemos sostenido que no hay una aplicación al caso concreto o a los casos concretos para evaluar si se produce la aplicación contraria a la Constitución del artículo 7º transitorio? Es que el artículo 7º transitorio ni siquiera ha sido materia de controversia, de debate o de discusión, ni jurídica ni fáctica, en ninguna de las causas de las gestiones pendientes. De hecho, las primeras, como decía, las más antiguas, ni siquiera fue fundamento, no solo el artículo 7º, ni siquiera el artículo 6º transitorio de la defensa de Atacama Minerals. Y por eso, si uno revisa las sentencias de primera instancia, las causas ya falladas, se va a encontrar con que el tribunal tampoco hace alusión alguna al artículo 7º transitorio, sino que falla sobre la base del artículo 41 del reglamento del Código de Minería y las demás disposiciones que están en el debate jurídico habido entre las partes. Y entonces por eso hemos sostenido, excelentísimo tribunal, que no existe una aplicación ni una explicación de los términos requeridos por la jurisprudencia de su señoría excelentísima. Nada tiene que ver con el ámbito de aplicación del artículo 6º, el artículo 7º transitorio. No se contradice, ha dicho sus escritos de fondo, Atacama Minerals. Ahora el Instituto de Técnica se presente el 2 de septiembre, como hemos escuchado a mi distinguido contradictor, viene a sostener que sí hay una contradicción entre el artículo 6º y el artículo 7º, en términos que el artículo 7º introduciría una excepción o una regla discriminatoria, según sostiene, vulneratoria del derecho de propiedad, respecto de la regla general o de la regla absoluta que debiera contemplar el artículo 6º transitorio. Esto no está. Y por eso que sostenemos que el artículo 7º no resulta aplicable, no es que lo vaya a hacer o no resulta aplicable al extremo que tenemos 8 ejemplos o 12 ejemplos de sentencias ya pronunciadas por el Tribunal de Primera Instancia respecto de las cuales, o en las cuales ni siquiera consta el debate porque no hubo debate respecto al artículo 7º transitorio. Y cuando se incorpora el artículo 7º por Atacama Minerals en segunda instancia, es para decir que nada tiene que ver con las normas que fundamentan su defensa en esas causas. Y para decir que no hay contradicción entre ellas. Ahora, el 2 de septiembre, venimos a escuchar que sí existe contradicción y que habría una norma que sería discriminatoria, que sería justificación electoral en cuestiones que son materias propias del fondo y no del control de admisibilidad. Por eso hemos dicho, excelentísimo tribunal, o hemos sostenido que procede la declaración de inadmisibilidad desde que aquí lo que se está planteando es un requerimiento respecto de una disposición legal
que no forma parte del debate jurídico habido en las gestiones pendientes. Y por eso decíamos que era importante explicar con mayor precisión en qué había consistido ese debate en las 12 primeras causas respecto al artículo 41 del reglamento del Código y en las 8 siguientes respecto del artículo 6º transitorio. Ahí está el caso concreto. Y eso es lo que nos lleva entonces a decir que aquí lo que se está planteando realmente es una inaplicabilidad en abstracto del artículo 7º transitorio. O en todo caso, un debate que, a diferencia de lo que ha sostenido el requiriente, no es un debate de constitucionalidad, sino que es un debate de mera legalidad. Precisamente si existe o no contradicción, o cuál es el juego, la regla general, de excepción, en fin, entre el artículo 6º y el artículo 7º transitorio del Código de Minería. Y esta es materia del juez del fondo. Tal como lo sostuvo este mismo excelentísimo tribunal hace ya 5 o 6 años atrás, a propósito de un requerimiento deducido por esta parte. Claro, esta parte dedujo el requerimiento en 1853 en una causa donde se estaba discutiendo en el fondo, basta leer los escritos de demanda y contestación a la demanda, donde la discusión era sobre el 7º transitorio y cómo jugaba el rol con el artículo 6º transitorio. Aquí el artículo 7º ni siquiera aparece mencionado en los escritos de fondo, salvo para decir que no tiene nada que ver y que no está en contradicción, cosa distinta de eso, porque es una aplicabilidad por el artículo 6º. Es decir, por eso hemos señalado, el excelentísimo tribunal, que estamos frente a un control abstracto. Se está pidiendo la inaplicabilidad del 7º. ¿Por qué se está pidiendo la inaplicabilidad del 7º? Y ahí es donde hay al menos dos alternativas, nos parece de ahora. Una alternativa es que lo que se está buscando, y ahí viene la tercera causa de inadmisibilidad, lo que se está buscando realmente es privar a la excelentísima Corte Suprema o a la ilustrísima Corte de de la posibilidad de argumentar sobre la base del artículo 7º transitorio de decidir las causas. Cuestión bastante difícil que lo hagan, porque en ninguna de las causas, ninguna de las partes invocadas el artículo transitorio. Por lo tanto, más podrán los tribunales fallar sobre la base de esa disposición jurídica. Pero aún así se quiere evitar que la Corte Suprema acuda a la interpretación que a la contraparte le parece o le resulta perdedora o le resulta negativa. Cuestión que tiene que ver con que efectivamente entonces lo que se está buscando no es solo un control abstracto, tanto que la norma ni siquiera aparece en la gestión pendiente, sino que además lo que se está buscando es evitar una interpretación de la Corte Suprema, que podrá estar, y esto habrá que discutirlo seguramente, podrá estar tanto, muy o mucho o poco asentada, pero como sabemos en nuestro régimen jurídico no rige el principio del stare decisis, y por lo tanto la excelentísima Corte Suprema puede adoptar una interpretación distinta. Si fuera el caso, no lo va a poder hacer en esta 20 causas porque no es material de debate, pero podrá introducir o generar una interpretación distinta a la que ha generado hasta ahora respecto al 7º transitorio. Pero aun cuando existiera esta única interpretación, su señoría excelentísima, como lo ha resuelto numerosísimas veces, no está convocada a través del requerimiento de inaplicabilidad para pronunciarse respecto de aceptar o rechazar, mantener o evitar una interpretación de los tribunales ordinarios, sino que para pronunciarse respecto de la aplicación al caso concreto del precepto legal que está en cuestión, cosa que, reitero nuevamente, resulta aquí imposible, porque el precepto legal no está en el caso concreto. Basta leer los escritos de demanda y contestación de la demanda, y en el caso del fallo, los 8 fallos, los 12 fallos de los tribunales de primera instancia. En resumen, excelentísimo tribunal, hay aquí un cuestionamiento del artículo 7. Aquí viene la segunda hipótesis a través de la cual uno puede preguntarse qué sentido tiene esta inaplicabilidad. Uno, evitar que la Corte Suprema interprete en determinados sentidos. Otro, y ahí hay una diferencia bien importante con los requerimientos que nosotros planteamos en el 1853. Esta parte pidió en esa oportunidad la declaración de inaplicabilidad de la fase final del artículo 7. Hoy día, atacar a mineras se está pidiendo prácticamente la declaración de inaplicabilidad del artículo completo. Las pertenencias constituidas sobre el trato de sales análogas que se encuentran vigentes subsistirán como tales. Y para todos los efectos legales se regirán por la disposición del tipo de en lo que ellas desean aplicables. Nuestro cuestionamiento era a lo que ellas desean aplicables. Hoy día el cuestionamiento es completo. Lo que se está buscando aquí nos parece, consciente o inconscientemente, es prácticamente la derogación del artículo 7 transitorio, o al menos su no vigencia respecto de estas 20 causas.
completo. Y por lo tanto, dejar desprovisto de fundamento jurídico a los nitratos y sales análogos constituidos con anterioridad a la vigencia. Y esto es extraordinario. Desde luego, porque una materia de competencia del legislado, no los jueces, no hasta excelentísimo tribunal, no de las partes. Pero además, porque se trata de dejar sin fundamento jurídico a una institución que desde la segunda disposición transitoria tiene fundamento jurídico en nuestra Constitución y la ley. Cuestión distinta será cuáles son las cargas, cuáles son las obligaciones, cuáles sí, cuáles no, y esa es materia de mera legalidad del juez del fondo. Si es que se estuviera discutiendo sobre el séptimo transitorio, que no se está discutiendo sobre el séptimo transitorio. Pero si fuera así, todo eso será materia de la sentencia o de las interpretaciones de los jueces del fondo, en un sentido o en cualquier otro. Pero aquí en realidad se está tratando de eliminar, en abstracto, en realidad, el valor del artículo séptimo transitorio respecto como sustento normativo de una determinada pertenencia mineras, más allá incluso de lo que plantea el caso concreto. Por esas razones, excelentísimo tribunal, esta parte solicita la declaración de inadmisibilidad de los 20 requerimientos reducidos. Voy a dejar a disposición de su señoría minuto agregado. Muy bien, muchas gracias. ¿Una pregunta? Muy bien, concluye entonces.